La peste negra. La peste negra o muerte negra se refiere a la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad, que afectó a Euroasia en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero modelos contemporáneos los calculan entre 75 y 200 millones, equivalente al 30-60% de la población de Europa. La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis. De acuerdo con el conocimiento actual, la pandemia irrumpió en primer lugar en Asia, para después llegar a Europa a través de las rutas comerciales. Introducida por marinos, la epidemia dio comienzo en Mesina. Mientras que algunas áreas quedaron despobladas, otras estuvieron libres de la enfermedad o solo fueron ligeramente afectadas. No termina de haber acuerdo entre los historiadores, médicos y biólogos sobre qué agente infeccioso causó la enfermedad, por lo tanto, no hay consenso si fue o no una variedad de la peste bubónica u otra enfermedad distinta, como el carbunco, la llamada peste negra. En aquel tiempo la medicina no estaba preparada, no ya para tratar la enfermedad, ni tan siquiera para investigarla, pese a los heroicos esfuerzos y sacrificios de personas como Juan Tomás Porcel. No obstante, la mayoría de variedades de Yersinia pestis se han encontrado en China, lo que sugiere que la epidemia podría haberse originado en esa región. Síntomas y mortalidad. Varios cronistas de la época indican la brusquedad con la que aparecían los síntomas. Una persona podía estar sana por la mañana y tener fiebre alta por la tarde para morir al llegar la noche. Según la literatura médica y de otra índole, los afectados padecían todos o varios de los siguientes síntomas. Fiebre alta incluso superando los 40 grados. Tos con sangre. Sangrado por la nariz y otros orificios. Sed aguda. Manchas en la piel de color azul o negro debido a pequeñas hemorragias cutáneas. Aparición de bubones negros en ingles, cuello, axilas, brazos, piernas o detrás de las orejas, debido a la inflamación de los ganglios linfáticos. Gangrena en la punta de las extremidades. Rotura de los bubones supurando líquido con un olor pestilente. Otros autores describen un tipo de peste casi asintomático que provocaba la muerte a las 14 horas aproximadamente. El calificativo negra se debe a las manchas, bubones y al aspecto producido por la gangrena en los dedos de manos y pies. La connotación de mal olor que posee la palabra peste la dieron los hedores emanados al romperse los bubones, ganglios linfáticos inflamados. Según varios testimonios, el surgimiento de dichos bubones y de las manchas negras terminaba con la muerte del paciente en la inmensa mayoría de los casos. Desde notar los primeros síntomas hasta producirse la defunción pasaban 5 días habitualmente. Por medio del ensayo y el error, las autoridades de distintas ciudades llegaron a la conclusión de que la enfermedad tardaba no más de 39 días en aparecer y los que lograban sobrevivir no volvían a contagiarse nuevamente. Esto se infiere de los 40 días que pasaban viajeros y navegantes confinados a la llegada de algunas ciudades italianas. Científicos del siglo XXI indican que la enfermedad podría tener un período de incubación no contagioso de unos 10 o 12 días. A este seguiría un período de latencia asintomático, pero contagioso de unos 20 o 22 días. Posteriormente aparecerían los síntomas y la enfermedad mataba en 4 o 5 días más. De ser así, este período de incubación y latencia tan largo sería una de las causas que permitió su rápida propagación. El agente infeccioso. A principios del siglo XI, no existía consenso sobre si la peste negra fue una enfermedad emergente o reemergente. Para Christopher Duncan pertenecería al primer tipo proveniente quizá de mamíferos africanos. En 1894 el gobierno francés envió a Alexandre Yersinia al japonés Kitasato Shibasabura hasta la colonia británica de Hong Kong para enfrentar una epidemia que se había llegado a la provincia de Cantón ese año y causaba un 80% de mortalidad en los chinos afectados. Al examinar a los afectados ambos científicos comprobaron que desarrollaban un bubón de color oscuro, parecido a las representaciones de San Roque. Yersin escribió una carta a su familia en Gran Bretaña mostrando su regocijo por haber encontrado la enfermedad causante de la gran muerte. Sus informaciones serían publicadas en una revista científica con el título La peste bubónica a Hong Kong. El Dr. Yersin indicó como posible vínculo de transmisión del mal a las ratas. Otros patógenos. El biólogo, zoólogo y experto en ratas Graham Greig publicó que la peste bubónica no pudo ser la causante de la peste negra por razones como
La peste bubónica de Asia y otras posteriores se desplazan a unos 20 kilómetros por año, cuando la peste negra lo hizo entre 2 y 8 kilómetros por día. Las fuentes literarias y archivísticas no mencionan o lo hacen pocas veces el hecho de aparecer ratas muertas en los lugares afectados por la peste. La peste bubónica es una enfermedad casi tropical que requiere de unas temperaturas no inferiores a los 20 grados Celsius durante varios meses consecutivos para desarrollarse. La peste bubónica tiene un índice de contagio del 1% y la peste negra lo tuvo como mínimo de un 10%, cuando no de un 78%. La peste bubónica no es contagiosa de los enfermos a los sanos, así ninguna de las 400 personas que mantuvieron contacto con los afectados en la epidemia de 1896 la contrajo. La variedad pulmonar de la peste bubónica posee muy poco alcance porque desarrolla los síntomas en unas 48 horas, por lo que se la puede atajar con cierta rapidez. Uno de los grupos más afectados fueron los comerciantes de telas, pero la posibilidad de que una pulga de rata alimentándose de sangre humana pueda contagiar a otro ser humano es muy baja. Consecuencias. La información sobre la mortalidad varía ampliamente entre las fuentes, pero se estima que entre el 30% y el 60% de la población de Europa murió desde el comienzo del brote a la mitad del siglo XIV. Aproximadamente 25 millones de muertes tuvieron lugar solo en Europa junto a otros 40 a 60 millones en África y Asia. Algunas localidades fueron totalmente despobladas y los pocos supervivientes huyeron y extendieron la enfermedad aún más lejos. La gran pérdida de población trajo cambios económicos basados en el incremento de la movilidad social según la despoblación erosionaba las obligaciones de los campesinos, ya debilitadas, a permanecer en sus tierras tradicionales. La peste provocó una contracción del área cultivada en Europa, lo que hizo descender profundamente la producción agraria. Esta caída llegó a ser de un 40% en la zona norte de Italia, en el período comprendido entre 1340 y 137. La peste negra acabó con un tercio de la población de Europa y se repitió en sucesivas oleadas hasta 1490, llegando finalmente a matar a unos 200 millones de personas. Ninguno de los brotes posteriores alcanzó la gravedad de la epidemia de 1348. Como conclusión podemos decir que, la epidemia de peste bubónica de mediados del siglo XIV, conocida más tarde como muerte negra, conmocionó en todos los niveles a la sociedad. Llegó procedente de Oriente a un Occidente ya afectado económica y socialmente en medio de hambrunas y guerras. Se extendió rápidamente por el mundo dejando tras su paso una estela de putrefacción, material, moral e intelectual. Sus causas, efectos y consecuencias han impresionado fuertemente no solo a quienes la vivieron en primera persona, sino que ha sido objeto de estudio y reflexión hasta nuestros días en diferentes aspectos. Y aún quedan muchas puertas abiertas que nos invitan a imaginar e investigar. Espero que les haya gustado el video, seguiré subiendo más contenido de diversos temas muy interesantes, si te gustaría ver más, suscríbete y regálame un like.